Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta nueva edición de las entrevistas online de Falmet. Hoy día tenemos este tema que les comentaba respecto de los derechos y deberes funcionarios en tiempos de pandemia, que ha sido un tema tremendamente recurrente en las preguntas que nos hacen llegar a la Fundación para consulta de nuestros abogados especialistas, porque hay muchas dudas, hay muchos cambios en las funciones, por lo tanto, bajo la presión, digamos, de dar cumplimiento con todo lo que exige la pandemia, surgen muchas dudas en lo legal, en lo jurídico y en lo gremial también. Para eso hoy día nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Carlos Becerra Verdugo, quien es tesorero y director de Falmet, secretario técnico de la unidad, hace varios años, de la Unidad de Defensa Laboral Médica, UDELAM, que nosotros le llamamos adentro de la fundación, y recientemente presidente también del Colegio Regional, del Consejo Regional en la ciudad de Puerto Montt. Y también al abogado Gabriel Nieto, él es abogado jefe de la Unidad de Defensa Laboral Médica de Falmet, que nos acompaña esta tarde. Vamos a esperar unos segundos más que se sumen algunas otras personas para este tema que es tremendamente importante y es muy recurrente en los médicos por estos días, que han tenido que cambiar algunos drásticamente sus funciones y someterse a presiones a las que no estábamos acostumbrados en tiempos normales, digamos, en tiempos de no pandemia. Ya siendo, y en honor al tiempo, para aprovechar todas las preguntas que son muy interesantes, y les quiero comentar que vamos a hacer una presentación de las preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario, que han sido muy interesantes, y voy a dejar con ustedes, no sé si me escucha, el doctor Becerra. El doctor Becerra, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Y por el otro lado, Gabriel, no sé si nos escuchas. Así Bien, es, muy buenas fuerte y claro. tardes. Perfecto. Buenas tardes, Alejandra, y a todos los presentes. Perfecto. Bueno, el doctor Becerra, para quienes no lo conocen, es médico titulado de la Universidad de Chile, especialista en salud pública de la misma universidad, tiene una vasta trayectoria profesional y gremial, así que le damos muchas gracias por estar acompañándonos en esta importante presentación de nuestras entrevistas online. Y por otro lado, el abogado Gabriel Nieto, que es titulado de la Universidad Católica de Chile y cuenta con varios diplomados especializados en Derecho de Familia y Sociedad, Litigación Administrativa, ambos diplomados estos de la Universidad Católica, y también diplomado en Derecho Laboral Administrativo y Sancionatorio de la Universidad de Chile. Así que es un honor que nos acompañen en esta presentación y que podamos dilucidar las preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario y de las inscripciones de nuestros canales de la página web de Falmet. En esta oportunidad, antes de iniciar con la entrevista propiamente tal, yo quiero dejar con ustedes al doctor Carlos Becerra, porque tenemos una reestructuración y hemos ampliado nuestra especialidad en la Unidad de Defensa Laboral Médica, y para eso el doctor Becerra nos va a comentar. Yo voy a hacer una presentación, voy a dejar compartiendo una presentación que tiene el doctor, así que le doy la palabra mientras yo busco el documento, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todos y a todas. Un gusto, como siempre, estar compartiendo con colegas en tiempos complejos, ¿cierto? Estamos en plena pandemia todavía, nos gustaría estar saliendo ya a estas alturas, pero lamentablemente estamos todavía en medio de nuestra tremenda segunda ola. Parece ser, iniciando la disminución ya con un paso más firme,
pero todavía estamos en una situación de tensión máxima de la red asistencial, donde muchos de los colegas han tenido que asumir tareas diferentes a lo habitual, han tenido que asumir más jornadas, turnos adicionales, porque efectivamente, y eso creo yo no es secreto para nadie, este gran aumento de la capacidad de camas intensivas que se ha visto en los hospitales se ha hecho a expensas, fundamentalmente, como es habitual en el sistema de salud, a expensas de los trabajadores de la salud y de hecho de los médicos, como parte importante. No cabe duda, ¿cierto?, que los requerimientos de personal entrenado para este tipo de unidades hacen que la cantidad de gente que maneja estas competencias es limitada, y por tanto cualquier aumento de camas, más allá de los requerimientos técnicos, ¿cierto?, y de los aparatos, como los ventiladores, que se ha puesto mucho énfasis en eso, no funcionan solo, funcionan en base a la experticia de médicos, enfermeras, enfermeros, ¿cierto?, personal técnico de enfermería, y todo el staff de soporte y de apoyo a todas estas unidades. Y en la práctica todo este aumento de camas ha significado finalmente dobles y triples turnos para los mismos colegas de siempre, ¿no? Aquí no se formaron en este año que llevamos de pandemia colegas adicionales, algunos que tenían, ¿cierto?, alguna especialidad afín, se han hecho algunas capacitaciones, se han hecho algunos entrenamientos específicos, pero la verdad es que los especialistas y los colegas son los mismos. Por tanto, eso es muy importante considerar a la hora, ¿cierto?, de poder de una u otra manera analizar esto de los deberes y derechos, ¿ya? Hay una máxima que ocurre, ¿cierto?, y que nadie está obligado a lo imposible, y por lo tanto ahí es importante que podamos discutir estas tareas adicionales y estos dobles y triples turnos. Bueno, todo esto tiene un límite, ¿ya? Y eso es importante en el fondo, contextualizar y mirar un poco la normativa legal y administrativa que existe al respecto. Entonces, no sé si la puedes poner en modo presentación, Alejandra, por favor. Sí, Porque está supongo. ¿Ahí se ve bien? no. Se Aquí demora un parece, poquito. Ustedes me dicen. no, está todavía, parece que hay que apretar abajo ese como botón que aparece justo abajo en la esquina inferior derecha, al lado de 76%, aparece un botoncito ahí. Sí, pero no, yo no la puedo, pero ¿no se ve bien? Que se ve no desplegada la presentación, Ya, sino que se ve solamente más chica. Tenemos un poquitito. claro. Disculpa, quizás tengas que apretar el botón habilitar edición y ahí después tú Sí, puedes manejar el PowerPoint. no, ahí se salió el PowerPoint. Sí, lo vamos a poner de nuevo. Yo como no, esto es como a ciegas, ¿ah? ¿Se ve bien o no se ve? ¿O todavía sigue igual? Se ve Sí, se estupenda. ve, sí, ¿Se ve se ve, grande? pero ¿Se ve chica? no, se ve pequeña, sí. Sí, pero avancemos así, sin problema. Igual se ve bien. Bueno, contarles que nosotros con Gabriel somos el secretario técnico y el abogado jefe de la Unidad de Defensa Laboral Médica, que es un servicio que ya lleva alrededor de 5 o 6 años en Falmed y que ha incrementado la cantidad de servicios jurídicos que otorga la Fundación a todos sus médicos y médicas afiliados y afiliadas. Y esta, en el último tiempo, por acuerdo del Consejo Nacional del Colegio Médico, ha tenido una modificación. Una modificación para bien, porque en el fondo se ha subdividido en 3 grupos bien, digamos, importantes para el ejercicio médico, y uno de ellos sigue siendo la defensa laboral médica en todos aquellos contratos de leyes médicas individuales, pero también Ya, han aparecido un ahora, par de unidades más. ya, ahora léete la tabla del 7 en tu cama, ¿ya? Ya, hay un audio por ahí, por Memorízala, favor. repítela, memorízala muchas veces y no déjate saltar. Doctora Gitterman, estamos escuchando ahí lo de la tabla del 7. Bienvenida, doctora Gitterman, yo la conozco ahí unos años atrás.
Bueno, como les decía, hemos tenido, la siguiente por favor, hemos tenido esta nueva unidad que se llama ahora Unidad de Defensa Laboral, a secas, que es UDEL, y tiene un reglamento que ha sido aprobado unánimemente en el Consejo Nacional, y que, bueno, es un organismo entonces, como dice ahí, destinado a proporcionar asistencia jurídica, capacitación en materias de orden laboral, comercial, económico y civil relacionadas con el trabajo médico. Y que además, en función de su naturaleza, pueden eventualmente requerir intervención gremial. Y es por eso que el UDEL y UDELAM, que es esta subunidad de la cual estamos a cargo con Gabriel, tiene, ¿cierto?, el componente siempre gremial y por tanto es una mixtura, digamos, entre un grupo de abogados especializados de FALME y del Colegio Médico y de dirigentes gremiales, que en este caso, digamos, yo soy el secretario técnico y el dirigente que está a cargo de esta área en el UDELAM. La siguiente, por favor. Contarles que UDELAM, por los que no saben y no han tenido la experiencia, digamos, de requerir su servicio y de interactuar con nosotros, inicia sus actividades en el 2015, ¿ya? Y aparece como una necesidad respecto de ciertos diversos materias en términos de formación, laborales, contractuales y de relación con los empleadores, que no estaban abordadas necesariamente en el FALME, que podemos decir clásico, que se ocupaba fundamentalmente de casos de malpraxis. Y es ahí entonces donde surge esta idea de hacer un equipo liderado, ¿cierto?, por dirigentes gremiales y por los abogados jefes de FALMED y del colegio, y que paulatinamente van sumando abogados de FALMED y también del colegio médico, expertos en temas administrativos y laborales, para ir conformando este equipo que ha ido creciendo a través de los años en forma sostenida, tanto en cantidad de trabajo como en cantidad de abogados que conforman el equipo, ¿ya? Entonces, sí, hoy día ODELAM no solo tiene requerimientos individuales, sino que además ha asesorado materias colectivas. Por ejemplo, ha tomado parte de las problemáticas que hubo en la Clínica Las Condes con el grupo de colegas, que ha habido con los problemas de planes de la ISAPRE Más Vida, etc. La siguiente, por favor. La unidad entonces, UDEL, que es la Unidad de Defensa Laboral, que es esta nueva unidad que en el fondo ahora engloba 3 subunidades, de las cuales nosotros somos uno, va a ser dirigida por un presidente, que es el doctor José Peralta, y va a tener entonces además la concurrencia del abogado jefe del Colegio Médico y el abogado jefe del FALME, que es Juan Carlos Bello y Adelo Miseroni, respectivamente. La siguiente, por favor. La unidad, entonces, como les decía, tiene 3 secretarías técnicas. Entonces, hay una que es la que nosotros estamos conversando hoy día, que ve fundamentalmente las relaciones de trabajo médico en el sector público-privado, donde hay derecho administrativo, laboral, respectivamente. Y la defensa de la medicina privada, se genera una nueva secretaría técnica, que es la UDELAP, ¿ya? Y que esa la comanda el doctor Arturo Payalef, y que se encarga de materias que tienen que ver con ciertas sociedades, con asociaciones gremiales, dificultades que han habido, ¿cierto?, asociaciones gremiales de ginecólogos y de otras especialidades, principalmente en la quinta región, en la región de Ñuble, etc. Y esa área, esa Secretaría Técnica con su respectiva abogada, van a ocuparse de esos temas, ¿ya? Como una subdivisión de este trabajo de defensa laboral médica. Y por último, en relación, ¿cierto?, a la postura que ha tomado el Colegio Médico de abordar con fuerza el tema de la discriminación de género, tanto en el ejercicio de la profesión como en general en el sector salud y en toda la sociedad, surge además entonces una subunidad que es la Secretaría Técnica UDEGEN, que es de Unidad de Defensa de Género, ¿ya? Y es la que aborda fundamentalmente aquellas materias que tienen que ver inicialmente con los derechos de las mujeres respecto a la maternidad y al embarazo, y algunas otras materias que tienen que ver con discriminación de género en programas de formación y otras materias similares. La siguiente, por favor. Como en general, los temas de malpraxis, que era el clásico, la clásica materia que tenía FALMED, involucraba fundamentalmente al colega en su ejercicio profesional en algún evento que haya tenido de malpraxis directamente con la fundación. En el caso de UDELAM, el asunto es un poco más complejo. Nosotros nos situamos en una especie, ¿cierto?, de triángulo, como ustedes pueden ver ahí, donde están los colegiados, que son los que tienen los inconvenientes, que tienen los conflictos a veces con sus empleadores,
Está el colegio, porque el colegio es quien, ¿cierto?, tiene la representación gremial, que además es territorial, es decir, en cada uno de los lugares son los presidentes de los consejos regionales quienes abordan, ¿cierto?, y tienen la vocería y comandan las acciones gremiales en sus respectivos territorios. Pero por otro lado, Falmer, que es el que hace la asesoría jurídica en estos casos. Entonces nosotros tenemos que en UDELAM, en general los casos, tiene una lista generalmente jurídica y otra también que es gremial. Entonces hay un asunto que tienen que abordar los dirigentes y otros que tienen que abordar los abogados con los distintos recursos administrativos y jurídicos que existen. Recursos de protección, defensa en sumario, ¿cierto?, requerimientos a Contraloría, etc. Es en este contexto entonces donde se sitúa, interactuando entre estos tres pilares, ¿cierto?, o tres ángulos de este triángulo, está entonces esta unidad UDEL, donde está conformada por estas tres secretarías técnicas, siendo nosotros UDELAM, las que tienen que ver con trabajo médico fundamentalmente público y también aquellos contratos del Código del Trabajo. La siguiente, por favor. Las materias que nosotros abordamos son materias que son de lo cotidiano, fundamentalmente gran parte de ellas del ámbito del trabajo público. Por ejemplo, incumplimientos de pago, ya cuando por alguna razón los colegas que tienen que hacer su periodo asistencial obligatorio no lo pueden realizar en el lugar donde estaban destinados. Nosotros ahí tenemos, ¿cierto?, un equipo especializado en el área que permite poder ver de qué manera se produce un traslado o de qué manera en el fondo se resguardan los derechos de poder, ¿cierto?, de que las escrituras y todas aquellas cauciones que se hayan firmado se apliquen correctamente y no se produzcan abusos en ese sentido. También existen, con respecto a los traslados de los pagos y de los EDF, hay otra materia ahí que también se aborda, las becas, las comisiones y las misiones de estudio, que es un gran tema, donde se producen muchas conflictividades, digamos, entre los servicios, con el ministerio, con las universidades, los sumarios, que es un área que históricamente, ¿cierto?, Falmer no defendía, y hoy día en todo tipo de sumario, un médico Falmer tiene, con abogados expertos en sumarios, derecho, ¿cierto?, a poder ser atendido y poder ser defendido en esto que es tan complejo, digamos, y que nosotros los médicos muchas veces incluso nos toca ser fiscales, también podemos eventualmente pedir asesoría para eso. También está el contrato del Estatuto APS, que son los médicos que están contratados directamente por la ley, ¿cierto?, de 19378 de Estatuto de Atención Primaria Municipal, y también algunos contratos del Código del Trabajo. El siguiente, por favor. Como otras materias UDELAM, nosotros también tenemos situaciones particulares de los pagos. A veces los pagos les calculan mal los años que tienen que devolver, quieren hacer cambios de jornada, ¿cierto?, que hoy día están permitidas con un nuevo reglamento que surgió hace un par de años. Y todas esas materias nosotros las asesoramos, ya sea con consultas a la Contraloría o gestiones gremiales que muchas veces hay que hacer para que esas cosas se concreten. También participamos en juicios de cuentas, que eventualmente le puede tocar a alguno de nosotros que haya ejercido funciones directivas, poder enfrentar un juicio de cuentas por alguna cosa que haya ocurrido en el periodo donde uno tenía responsabilidad administrativa por ser jefatura, ¿ya? Situaciones generales de los funcionarios públicos, y aquí este es un gran, ¿cierto?, cúmulo de temas que tienen que ver con la aplicación de los feriados legales, de los administrativos, combinaciones de jornadas que son compatibles, otras combinaciones que no son compatibles, etcétera, etcétera. Los cambios de régimen previsional, tenemos ahí también un área que aborda, ¿cierto?, todo lo que es incentivo al retiro y algunos cambios en los regímenes del régimen antiguo al régimen nuevo, donde también se le asesora a los colegas, y también en los cobros de honorarios. Tenemos ahí varias causas donde nosotros estamos asesorando a los colegas que han tenido, sobre todo en esta época, donde a veces el voluntarismo ha hecho que los colegas tomen, ¿cierto?, el desafío de poder hacer turnos adicionales, y después en el camino las autoridades van resolviendo los temas administrativos, generando los convenios honorarios para pagar esas horas que se hicieron en su momento, y ahí también hemos encontrado que hay sendos problemas, y muchas veces incluso honorarios que no se han pagado de hace un año atrás. Del inicio de la pandemia nunca se pagaron. Bueno, ahí nosotros también asesoramos a los colegas para cobrar debidamente, digamos, primero que se hagan los actos administrativos, los convenios, para poder después entonces se les cancelen en justicia ese trabajo extraordinario que han hecho en esta pandemia. Y no solo la pandemia, sino que se produce esto durante toda la etapa, ¿ya? Siguiente. Nosotros tenemos varios canales de comunicación, fundamentalmente la página, ¿ya?
nosotros hemos ido construyendo a través del tiempo una serie de material que vamos publicando por redes sociales y por nuestra misma página en el formato de infografía, que son más fáciles y más amigables de revisar, como la que ustedes ven ahí en pantalla, por ejemplo, que da algunos tips, digamos, algunas recomendaciones, trabajo en tiempos de COVID, que es un poco la materia que vamos a conversar hoy día, y que ustedes, si tienen dudas específicas, pueden ahí en la sección de preguntas frecuentes revisar con detalle, ¿cierto?, las cosas que nosotros hemos estado conversando. Con Gabriela hace un tiempo, unos meses atrás, hicimos una entrevista similar a esta, donde estuvimos abordando cosas. Obviamente, varios meses después se han ido sumando algunas instrucciones y algunos cambios que han existido en el camino de las condiciones en que se ha ido trabajando durante la pandemia. La siguiente. Nosotros como DELAM también producimos cierto material, manuales de derecho laboral y administrativo, ya donde tenemos ahí instrucciones, documentos técnicos que vamos poniendo a disposición en la medida que nos van otorgando. Solo por poner un ejemplo, recientemente hemos derivado hacia todos los dirigentes de Chile, de las agrupaciones, de los consejos regionales, un instructivo que preparó justamente Gabriel, respecto de las implicancias que tienen para los colegas, por ejemplo, ser candidatos en estos tiempos, en esta elección del domingo. Cómo funciona, por ejemplo, algún colega que fue candidato constituyente y es elegido constituyente, cómo operan, ¿cierto?, los permisos sin goce de sueldo que tienen que darle en sus respectivas funciones públicas, etcétera, etcétera. Ese tipo de documentos nosotros estamos siempre produciendo en función de la necesidad y de la contingencia actual. Tenemos un manual de ejercicio profesional médico que se lo entregamos en formato digital a todos los médicos recién egresados cuando se producen los concursos nacionales de CONIS, ¿ya?, que es el que acceden para entrar al mundo público todos los médicos recién egresados. De hecho, ahora les vamos a entregar, cuando se produzca ese concurso ahora, probablemente el próximo mes, les vamos a entregar el manual actualizado y todos los años vamos incorporando temas nuevos que se van produciendo en la medida que van apareciendo nuevas normativas o van cambiando las que ya existían previamente. Eso es un material muy completo que también lo prepara en gran parte el equipo de abogados de UDELAM y que es un material, yo creo que indispensable, que todo colega que entra al mundo público y al mundo laboral sobre todo debe echar una mirada, digamos, o tiene ahí un documento de consulta para cuando tiene dudas específicas del tipo de contrato que en su momento le toque abordar. La siguiente, por favor. Esta, como les decía yo, es la página. La página tiene una sección que me parece muy interesante, que es preguntas frecuentes, como en las páginas en general informativas. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, un pantallazo de las cosas que están ahí en primera plana, y ustedes entran ahí a comisiones de servicio, a remuneraciones, y pueden ir revisando todas las particularidades que tiene en el mundo público, que por los mismos abogados se ha reconocida como una de las legislaciones más complicadas y intrincadas que existe en el derecho chileno. Y es bien enredado, ¿cierto?, entender todas las cosas y las normas y los documentos que nos aplican en una u otra circunstancia. A veces, ¿cierto?, un médico está haciendo la misma beca, no sé, de pediatría, pero tiene 3 o 4 formas distintas de estar vinculado con el sistema público para poder hacer esa beca, por ejemplo. Y eso hay que tener claridad de cuáles son las condiciones en cada uno de esos sistemas para poder entender un poco cuál es la perspectiva laboral que uno tiene hacia adelante y cuáles son sus deberes y derechos que van cambiando según el tipo de calidad contractual. La siguiente, por favor. En general, en resumen, los ingresos, ¿cierto? Nosotros asesoramos además al gremio en reuniones, entramos en negociaciones con el ministerio, con la subsecretaría, hacemos abogacía, ¿cierto?, por los colegas que necesitan trasladar sus pagos, por ejemplo, porque la subsecretaría de redes ahí interfiere o intermedia entre los servicios de salud para que se puedan concretar los traslados, por ejemplo. Solicitudes de representación judicial o extrajudicial para médicos en general, en cualquiera de estas materias que ustedes pudieron ahí mirar. Tenemos tramitación en todo el territorio nacional y ahí tenemos un equipo de abogados en regiones también, y en aquellas regiones donde no estamos, hacemos el vínculo con los abogados regionales que hay de FALME, y finalmente entonces nosotros estamos actuando en cualquier parte de Chile. Y otras vías de ingresos excepcionales, hay muchos colegas que han recurrido directamente, digamos, a los dirigentes de sus regionales, a mí en particular. Todas esas solicitudes las vamos canalizando y abordando con el equipo. La siguiente, por favor. Este es un pequeño esquema, digamos, que ustedes pueden mirar. No, a lo mejor no se ve mucho por la pantalla, pero en general es un poco la forma de trabajo que tenemos, donde en general, como les decía, las causas que entran, casi todas tienen una arista judicial o administrativa y una arista gremial. Y es ahí entonces donde nosotros nos ponemos de acuerdo entre los abogados y los dirigentes para poder, ¿cierto?, abordarlas correctamente
hacer que intermedien muchas veces los dirigentes regionales, ¿ya?, del colegio médico, para poder ir, ¿cierto?, resolviendo los problemas. Y como les decía, la gran mayoría de las veces tienen estas dos vertientes, y se requiere el trabajo conjunto y mancomunado del ámbito gremial y del ámbito jurídico para finalmente que al colega se le resuelva su problema. Y la siguiente. Eso es un poco, a grandes rasgos, siendo lo más breve posible, lo que yo les quería contar de cómo estamos funcionando. Entonces, UDELAM es una unidad de Falmer, que en conjunto con el Colegio Médico y los dirigentes gremiales, aborda distintas temáticas, causas, problemáticas, conflictividades que existen en el ejercicio de la profesión en respecto a sus vínculos laborales. Y nosotros entonces, con Gabriel, somos los que estamos liderando este equipo de abogados y de dirigentes, ¿cierto?, que estamos ocupados de los problemas que tienen los colegas, y esperamos hacerlo por mucho tiempo más, y dependemos, ¿cierto?, de que ustedes nos vayan presentando sus requerimientos, los cuales siempre vamos a recibir, y vamos a tratar de canalizar y evaluar todas las alternativas para llegar a un buen puerto y que se les resuelvan a los colegas los problemas. Muchas gracias, doctor Becerra, por esta clarificadora reestructuración de esta unidad que es tan importante para la Fundación. Le doy la palabra en este momento a Gabriel para que nos vaya ya adentrando también en este tema que es tan interesante respecto de los derechos y deberes justamente en tiempos de pandemia de los funcionarios públicos que ejercen la profesión médica. Gabriel. Muchas gracias, Alejandra. Nuevamente, como se incorporó más gente, los saludo a todos y a todas. Muy buenas tardes. Ya para entrar en la materia propiamente tal, en cuanto a la función pública, yo creo que es necesario precisar un par de conceptos que dicen relación con la materia que vamos a tratar. Y obviamente para enmarcar la entrevista que vamos a dar en este momento, primeramente en atención al hecho de que muchas de las consultas que nos llegaron, varias de hecho, nos pedían distinguir entre este sistema o este vínculo que tienen los funcionarios de la administración del Estado con respecto a los servicios, a los prestadores de servicios privados, a los trabajadores del mundo privado, ¿ya? Y efectivamente acá es el vínculo y la relación que existe entre un particular, que sería cada uno de nosotros, los profesionales médicos en este caso, y el Estado, ¿ya? Y eso, obviamente, al ponernos frente a esta entidad abstracta que es la administración del Estado, es el que genera, obviamente, la determinación del régimen jurídico aplicable. Si yo en esta relación estoy a contrata o de planta, ya sea a través de un cargo público propiamente tal, ya sea que estoy a honorarios, soy un becario, todo esto engloba el concepto del servidor público y esta relación está regida principalmente, no en todo caso, pero principalmente por el derecho público. En cambio, el trabajador del sector privado o el prestador del servicio honorario del sector privado implica una relación jurídica netamente entre particulares, ya sea entre dos personas naturales o una persona jurídica, comercial o civil, por decirlo de alguna forma, y un particular, o entre personas jurídicas incluso, ¿ya? Pero aquí la particularidad es que aquí yo me estoy enfrentando a un vínculo especial establecido por ley, ¿ya?, con la administración del Estado, específicamente con el poder ejecutivo, ¿ya? Y bajo ese punto de vista, entonces hay ciertas particularidades que pueden llamarnos la atención en relación a este vínculo estatutario. ¿Por qué? Porque evidentemente, como yo les adelanté, hay una relación de derecho público y el régimen jurídico es de derecho público. Eso quiere decir que son normas generalmente que limitan la autonomía de la voluntad, ¿ya? Porque en las relaciones privadas, la autonomía de la voluntad te permite hacer todo aquello, ¿ya?, que no esté prohibido ni por la ley, que no sea contrario a las buenas costumbres, ¿ya?, o al orden público. En cambio, en materia administrativa se invierte un poco la lógica en materia pública, porque yo puedo hacer solo aquello que la ley me permite. Lo que la ley me establece y la ley me faculta es lo que yo puedo ejecutar. Y una de esas cosas, de esas particularidades, se engloba en el principio de legalidad o juridicidad, que yo me tengo que someter estrictamente a lo que positivamente establece la normativa jurídica, ¿ya? Lo que establece la ley y la reglamentación complementaria es lo que me da el marco para poder yo mover. Y desde ese punto de vista,
muchas preguntas que se hacen, y que yo ya adelanto, en que la posibilidad de negociación existente entre la administración del Estado y el particular que se relaciona con este, se ve prácticamente anulada, ¿ya? Aquí no hay un contrato en el cual yo vaya a negociar las distintas cláusulas, salvo que la ley dé algún cierto marco, ¿ya? Pero, sin embargo, la regla generalísima es que yo no voy a negociar mis condiciones laborales dentro de la administración. Y esa es la idea de la función pública. Pero con el paso de los años, esta función pública, esta idea ha ido cambiando sostenidamente. Yo creo que es un desarrollo que ha ido teniendo desde los años, de fines de los años 90 hacia adelante, en donde este concepto de función va pasando a una idea de empleo público, donde yo empiezo a reconocer, y más que sea un trabajo jurisprudencial, en el cual se reconoce que el funcionario sí tiene derechos como cualquier trabajador. Porque si uno mira las garantías que brinda el Código del Trabajo a los trabajadores, se ven mucho más acotadas, perdón, mucho más amplias, pero mucho más definidas que lo que pueda tener un funcionario público. Tiene procedimientos más claros o normas más sencillas. Los funcionarios públicos no se rigen por una normativa jurídica, sino que, particularmente en el caso de los médicos, tenemos la 19.664, la 15.076, y de ellas una remisión al Estatuto Administrativo General, los APS, el Estatuto Especial, la Ley 19.378, y los becarios tienen, por su parte, su propia reglamentación. Entonces, se torna bastante complejo el ir entendiendo cuál es la normativa jurídica, ¿ya? Pero para hacer un símil o una idea, como aterrizar esto, se podría considerar que el contrato y las cláusulas que ustedes se rigen son precisamente las normas legales, el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y ustedes, como integrantes de la administración del Estado, están llamados a respetar estrictamente lo que establece la ley y la Constitución, ¿ya? Y uno de los principios elementales que debe tener en mente el funcionario público es que la administración del Estado está al servicio de la persona humana. Y eso lo establece el artículo 1, inciso cuarto de la Constitución Política, ¿ya? Y la finalidad que tiene el Estado, y que ustedes tienen que colaborar con esa finalidad, es promover el bien común, ¿ya? Atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente. Y de ahí nace este principio de continuidad del servicio público, y eso le responde muchas de las preguntas que se han hecho en por qué nosotros, particularmente como profesionales de la salud, no hemos paralizado nuestras funciones, ¿ya? Porque son aquellas funciones esenciales cuya paralización podría generar el caos, podría generar eh, un mal funcionamiento del servicio. Entonces, eso no puede detenerse, ¿ya? Ahora bien, dentro de las particularidades que tiene esta función o empleo público, ya emanan de la ley 18.575, que es muy importante que ustedes la tengan en mente, que es la ley de base, la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Y esa ley en su primer libro establece la serie de principios amplios en virtud de los cuales ustedes se van a ir rigiendo. Y aquí se establece en su artículo 7º, ¿ya?, que los funcionarios de la administración del Estado están afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado, ¿ya? Y deben cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que le imparta el superior jerárquico. Entonces aquí vemos, perdón, el principio de jerarquía, es decir, yo tengo que subordinarme frente a las decisiones legales que establezca mi jefatura, y además el deber de obediencia de los funcionarios, ¿ya? Un deber de obediencia que se ha construido en el estatuto administrativo de una manera bastante estricta, ¿ya? Puesto que, como ya les adelanté, yo no tengo posibilidades de negociar las condiciones laborales, ¿ya?, salvo los marcos que establezca la ley, pero yo libremente ir y exponer mi punto de vista voluntario frente a la administración del Estado se torna muy complejo y se ve muy ahogada esa posibilidad por este deber de obediencia que está establecido en el artículo 61 del Estatuto Administrativo. La única posibilidad de oponerme, y lo adelanto desde ya, a que una instrucción la deba ejecutar, es que esa instrucción sea claramente ilegal. Y yo, por escrito, le señalo a mi jefatura, ¿sabe? Esta instrucción que usted me está dando es completamente ilegal o inconstitucional, y por lo tanto
yo me voy a salvar de responsabilidad por esta situación. Pero aún así, aún cuando yo haga ese acto, yo tengo que ejecutar de todas maneras, si mi jefatura insiste, la actuación. La única salvedad es que yo no voy a responder administrativamente de dicha actuación. Lo vemos, es tan estricto este deber de obediencia que ni siquiera me da la opción de decirle no, no lo voy a hacer. Salvo que reflexione la jefatura quien se representa esta situación, porque él va a quedar totalmente expuesto al hecho de que insiste en esa instrucción, y retire la instrucción y diga, no, realmente sí, usted me representa, lo que señala tiene razón, por lo tanto yo no lo voy a ordenar hacer, ¿ya? Pero ese marco es el que yo les quiero dar porque va después repercutir en muchas de las preguntas que se van a establecer. Como esto se trata de los derechos y deberes funcionarios, yo quisiera mencionar algunos bastante principales para que ustedes lo tengan presente, que están dentro de los derechos funcionarios el hacer uso de los feriados, los permisos, las licencias y participar en capacitaciones. Es decir, son ciertamente algunos atisbos de ausencia justificada de mi lugar de trabajo. Los feriados, evidentemente, para reponer la fuerza, que son las vacaciones, ¿ya? Los permisos administrativos, que son los que establece la ley, con goce de sueldo, y los permisos sin goce de remuneraciones, ya sea para situaciones particulares o para ejercer capacitaciones, las licencias médicas que tienden a restablecer la salud del funcionario, y la participación en capacitaciones, particularmente los médicos tienen su regulación especial a través de los becarios, las comisiones de estudio o comisiones de servicio específicas para ciertas capacitaciones menores, congresos, cursos, etcétera. ¿Ya? Gozar de las prestaciones sociales, evidentemente el derecho a cotizar tanto en la previsión como salud. Los funcionarios no cotizan o no tienen derechos en todo caso al seguro de cesantía, para que lo tengan presente. Perdón. Y por su parte tienen este principal derecho a percibir por su servicio las remuneraciones y demás asignaciones adicionales. Pero acá evidentemente son los montos y las condiciones que establece estrictamente la ley, ¿ya? Aquí yo no tengo posibilidad de negociar una remuneración, sino que ceñirme estrictamente a lo que establece la ley. Las únicas que tal vez podrían negociarse con los directores de servicio son las asignaciones transitorias, como las de estímulo, donde se da un margen de porcentaje, generalmente entre el 10, 40%, el 40 al 180%, de acuerdo a lo establece la ley. Ahí quizás hay un marco de negociación, entre comillas, con la dirección del servicio, que tiene la facultad de establecer un margen en cuanto a estas asignaciones especiales, ¿ya? Esto también es muy importante, el derecho a gozar de estabilidad en el empleo, que se ha visto muy desarrollado. Yo creo que ya todos ustedes como funcionarios han escuchado hablar de la denominada confianza legítima que estableció la Contraloría General de la República, perdón, que ha desarrollado, porque esto está establecido desde hace muchos, muchos más años que lo que señala la Contraloría General de la República, ¿ya? Atendido aquí el hecho de que prácticamente, históricamente, los únicos que tienen la estabilidad propiamente tal son los funcionarios de planta. Los de contrata estaban muy sujetos, digamos, al plazo que se establecía o a los vaivenes, o si les caía en gracia o no a la jefatura. Esa es la realidad. Y por eso vino el Contralor del año 2016 a establecer ciertas bases para poder poner término a las contratas, ¿ya? No basta con decir que se venció el plazo, que ya no son necesarios los servicios, sino que dar motivos plausibles para los funcionarios que tenían más de 2 renovaciones por más de 2 años, puesto que, claro, uno no justificaba es cómo un funcionario lleva 2, 3, 4 años ejerciendo sus funciones con excelentes calificaciones, sin notas de demérito, eh, y cumpliendo una función que ve que por años y años y años y en el futuro va a seguir ejerciendo, porque son funciones propias del establecimiento, y le digan de un día a otro, no son necesarios sus servicios. Si yo tengo excelentes calificaciones, buen desempeño, y estoy viendo que la función continúa, la función en sí, ¿por qué razón yo no voy a poder seguir ejerciéndola? Entonces, por eso la exigencia y esta estabilidad en el empleo exige que al menos al funcionario se les dé un motivo fundado porque están poniendo término, ¿ya? Los funcionarios de planta igual, no pueden ser destituidos sin un procedimiento eh, administrativo previo. Entonces, ahí se va estableciendo y se va desarrollando este derecho, ¿ya?
Y por supuesto, lo que ha estado muy presente durante esta pandemia es el derecho a recibir la asistencia en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿ya? Y en cuanto a los deberes, y con esto termino con esta introducción que no ha sido tan breve, pero que yo creo que marca bastante lo que se viene, es el deber de desempeñarse personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, ¿ya? Por esa razón, hay algunas excepciones que se han generado durante la pandemia, ya atendido a este principio o esta finalidad que establecía por el dictamen 3610 del año 2020 de la Contraloría General de la República, que tiende a evitar la propagación de la pandemia, en donde se estableció que la autoridad, las jefaturas de servicios, tiene la facultad o la potestad de establecer cuáles son las funciones o los cargos que le parezcan esenciales dentro del servicio. Evidentemente, aquellos que no le parezcan esenciales puede en este caso ser una excepción, y ahí les puedo decir, haga teletrabajo, que es en su casa, cumpla sus funciones desde allá, y ahí, por ejemplo, hay una excepción a este deber de desempeñarse personalmente o presencialmente dentro del servicio, o definitivamente decir, ¿sabe qué? Su trabajo no es esencial, o usted es una persona de riesgo, de acuerdo a sus condiciones, o usted está embarazada, esto implica un riesgo, por lo tanto, si incluso las funciones que ella ejerce no pueden ejercerse mediante el teletrabajo por su naturaleza, incluso si la autoridad determina excluir a esas personas y se quedan en su casa, en ese caso igual les tienen que seguir pagando su remuneración, ¿ya? Eso todo depende de lo que determine la autoridad de manera fundada. Por supuesto, y aquí también es muy ligada a la pandemia y a estos constantes cambios de funciones, de jornada, de los cuales ustedes han sido objeto, es orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios, ¿ya? Y aquí viene todo este deber de obediencia y jerarquía que yo les había mencionado. Uno, tienen que cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene la jefatura, ¿ya? Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio. Ustedes saben, para que vea la distinción, que las destinaciones son dentro del mismo establecimiento o dentro de la misma red del servicio para cargos de la misma jerarquía, y que quiere decir que no me van a bajar las remuneraciones o no me van a mandar a hacer cosas distintas a la profesión, ¿ya? Y la comisión de servicios sí es más amplio. Yo puedo establecer que un funcionario se vaya a otro lugar incluso, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, en aluvión en el norte, muchos médicos son comisionados de servicio a ayudar para allá. Entonces ahí yo puedo hacer funciones de naturaleza distinta y en lugares diversos. Por ejemplo, las comisiones de servicio que se establecen ahora para las elecciones, para algunos funcionarios que tienen que ir a colaborar y todo el tema, y muchas veces tienen la obligación de prestar esa clase de servicios. Y obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cambios de funciones, puede establecerse, y observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que es el recto actuar con el cual deben ejecutar sus labores todos los funcionarios. Yo no voy a actuar en contra de la institución, no voy a sobreponer, y esto es la idea del funcionario público, no voy a sobreponer mis intereses particulares sobre los intereses públicos, no voy a utilizar los bienes del servicio en mi propio beneficio, etc. ¿Ya? Eso, muy a grandes rasgos, incluso fue extenso, pero muy resumido, son los derechos, deberes funcionarios y el marco de lo que vamos a conversar a continuación. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Yo creo que muchos de los doctores que nos están acompañando esta tarde se han sentido identificados con algunos de los temas que tú has tan expresamente resumido, y justamente, bueno, los invito ahora a revisar las preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción, que son las preguntas relacionadas con este tema que es tan interesante respecto a los derechos y deberes en tiempos de pandemia, porque los funcionarios públicos se han visto expuestos a una evidentemente redefinición de cargos, y les propongo que esta entrevista la dividamos en 4 tiempos, una donde nos vamos a abocar a los derechos en pandemia de los funcionarios públicos, la otra de los deberes de los funcionarios públicos también en tiempos de pandemia, después para pasar a un tercer tema respecto de los cambios a los que han tenido que ser sometidos en cambios
cambios en la jornada laboral y en los turnos, y por otra parte, y como materia final, los cambios en las funciones a los que muchos de ustedes han tenido que someterse justamente por órdenes de la dirección en materias específicas relacionadas con el COVID. Y por finalmente vamos a hacer una especie de conclusión con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Y en esta primera parte vamos a tratar de ser lo más rápido posible para respetar los tiempos, porque se supone que vamos a terminar a las 8:30. Quiero invitar a Gabriel para que nos conteste la siguiente pregunta que nos han hecho llegar, que es respecto de si existen derechos especiales en un estado de emergencia como este a propósito del COVID para los funcionarios. Gabriel. Aquí no han establecido primero, no hay una modificación de las leyes ni del estatuto administrativo, ¿ya? Lo único que se han dictado son instructivos o decretos por parte de la autoridad en donde se han hecho ciertas distinciones entre los funcionarios. Principalmente, no sé si considerarlo como un derecho especial, ¿ya? No es un derecho especial, sino que en base a los mismos derechos se ha puesto énfasis en proteger a algunos funcionarios propiamente tal. En este caso están los grupos de riesgo, bien sabemos, las embarazadas, donde hay una exclusión del ejercicio presencial de las labores, y eso ya a esta altura de la pandemia ya todos lo tenemos sumamente claro cómo está ejerciéndose en la práctica. Y en definitiva, ahí no se está generando un nuevo derecho, sino que se está velando por un derecho constitucional, que es el derecho a la integridad, a la vida, a la integridad física y psíquica, porque evidentemente estas personas están más expuestas por las características especiales que tiene este virus, ¿ya? A sufrir un mayor impacto de salud respecto a eso, o incluso la muerte. Entonces, yo no hablaría de que se hayan generado derechos especiales, sino que se ha puesto observancia en ciertas personas, ¿ya? Que puedan verse dañados estos derechos, ¿ya? Pero no se ha generado un nuevo estatuto ni una nueva cosa, entonces Perfecto. de repente hay algunos bonos, pero no sé si les alcanzó a los médicos, porque parece que a los funcionarios honorarios algunos le dieron, pero no particularmente en estos casos. O sea, la ley puede establecer nuevos derechos excepcionales, pero en este caso no hay muchos desarrollados. Perfecto. La siguiente pregunta se la queremos hacer al doctor Carlos Becerra y nos propone lo siguiente. ¿Qué pasa con aquellos médicos cuya salud los pone en mayor riesgo a enfermarse? ¿Estos pueden ser desvinculados? ¿Qué derechos les resguardan para acogerse al teletrabajo? Si uno puede pedirle a la jefatura, yo prefiero hacer teletrabajo. ¿Hasta dónde se aplica el tener una salud compatible con el desempeño del cargo a propósito de la pandemia? Doctor Becerra, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Solo agregar que, como decía Gabriel, en los derechos, efectivamente el bono COVID que se le pagó a gran parte de los funcionarios públicos de salud, a los médicos no se les pagó, a excepción de aquellos pocos que tienen contratos en el Estatuto de Atención Primaria Municipal. La gran parte de los médicos tiene contratos por otras leyes que no fueron incorporados, y una de las reivindicaciones que el gremio está pidiendo, porque creemos que es una discriminación injusta dado todo el trabajo adicional que ha significado para los médicos esta pandemia. Sí, hoy día hay un proyecto de ley que está en trámite, está en su primer trámite en el Congreso, que es un feriado adicional, que sería para este año, entiendo, 10 días de corrido, o 10 o 15 días de corrido adicionales a los que ya tenemos, para descansar una vez que termine esta pandemia, y está enfocado en todos aquellos que han tenido labores clínicas, o que vinculadas a algunas otras de gestión, pero vinculadas con la pandemia. Eso es como lo único que en el horizonte se ve como derechos especiales que podrían ser eventualmente adquiridos en el futuro, pero la verdad es que hoy día no tenemos nada. Con respecto a la pregunta que hacía Alejandra, la verdad es que el tema de la salud no compatible, hay que tener ahí una distinción. Eso se aplica cuando uno, excepto en un periodo de tiempo, tiene licencias prolongadas, más allá de 6 meses, y eso es para cuando hay licencias médicas prolongadas, cosa distinta a cuando la autoridad, haciendo uso de las prerrogativas que tiene en pandemia, de poder, ¿cierto? Y que ha sido validado eso por Servicio Civil y por Contraloría, la autoridad, ¿cierto? La jefatura directa tiene la potestad de poder enviar a alguien a hacer su jornada laboral en un teletrabajo, e incluso, si eso no fuese posible, eximir de sus labores en función o en pos de proteger la salud de esas personas en la medida que sean
poblaciones de riesgo. Estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de gente que tiene patologías crónicas graves, aquellas sobre todo que producen algún grado de inmunosupresión, ¿ya? Eso es bastante claro como derecho, no es una cosa exigible lamentablemente, y sigue siendo todo el instructivo que se ha dado discrecional de la autoridad, aquí entra el terreno gremial, ¿cierto? Y lo que hay que hacer es, cuando ese criterio no se aplique correctamente por la autoridad, bueno, para eso estamos los dirigentes gremiales, para exigir que las cosas que son de lógica y que protegen a los funcionarios de riesgo, en este caso médicos, se cumplan. Y por lo tanto, para ejercer ese derecho muchas veces hay que reclamar debidamente en las instancias que corresponden. Pero efectivamente no aplica esto de la salud no compatible, por más que alguien lleve un año haciendo teletrabajo desde su casa. Perfecto. Y en este mismo sentido, Gabriel, ¿qué derechos funcionarios en teletrabajo se le pueden asignar? Preguntan los doctores, ¿qué derecho tienen que se les entregue, por ejemplo, algunas herramientas para teletrabajar? Si yo puedo exigir, no sé, un computador o algunos otros elementos para poder ejercer el teletrabajo. Por supuesto, eso es como una pregunta bien lógica también. Pero antes también, para ir complementando, a lo mejor entre ambos, Sí, claro, perdón, por favor. el doctor Becerra antes, efectivamente, esto de la salud incompatible con el cargo es sumamente importante también, que se tenga a la vista la calificación de la enfermedad profesional que pueda hacer el determinado facultativo, digamos en este caso, ya sea la mutualidad, el ISL, los funcionarios generalmente tienen, ya, porque de repente, claro, por el COVID no creo que se dé, porque de repente, o puede ser que un funcionario haya tenido muchas licencias médicas, ¿ya? Si no tienen la calificación de enfermedad profesional, sí pueden contabilizar para efectos de los 6 meses o 180 días que establece la ley para poder decretar la salud incompatible con el cargo, ¿ya? Que es distinta a la irrecuperable. Pero respecto al tema del... Es importante, y nosotros hemos estado asesorando bastante en ese tipo de cosas también, cuando se hagan estas calificaciones de los funcionarios que contraen el COVID dentro de la administración, y atendido lo que señaló la Superintendencia de Seguridad Social, en que se presume que estas enfermedades están adquiridas dentro del ejercicio laboral, que se vele porque se califique como enfermedad profesional como tal, digo, ¿ya? Porque evidentemente dentro de la salud incompatible con el cargo no se cuentan las licencias por enfermedad profesional, ¿ya? Eso quería acotar, digamos. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que tú me preguntas, es una pregunta como bien lógica la que nos hacen llegar. Lógica jurídicamente hablando, en la práctica no sé si puede ser tanto, porque en definitiva, claro, es el empleador, tanto en la administración pública como en el sector privado, vamos a hacerlo amplio en este caso, evidentemente tienen que entregar todas las herramientas necesarias para que el funcionario pueda ejercer sus labores como corresponde, ¿ya? Evidentemente el teletrabajo y de acuerdo a la naturaleza de las funciones que tenga que ejercer, ¿ya? Evidentemente en la administración del Estado y dentro del ámbito de la salud serán funciones administrativas con un computador, lo que se pueda asignar, digamos. Pero, por ejemplo, otra clase de atenciones, ¿ya? Es más complejo. Yo soy, por ejemplo, hay dermatólogos, los radiólogos, particularmente ahí podrán ver si necesitan algún elemento especial, tendrá que ser proporcionado por el hospital, siempre y cuando sea necesario también el teletrabajo, porque igual en la administración pública es más limitado que en materia privada. ¿Ya? Hay preguntas respecto de eso justamente un poco más adelante, de cómo se controla, digamos, el teletrabajo de funcionario público. Para el doctor Becerra, nos preguntan cuál es el actuar o cuál es el conducto para hacer las denuncias respectivas si no se respeta alguno de los derechos del funcionario. Doctor Becerra. Yo creo que en este tema es fundamental que aquellos actos en que uno presume que algún derecho no está siendo respetado o que se ha visto conculcado, lo primero es pedir siempre que las órdenes, las instrucciones sean por escrito. Yo creo que ahí hay que hacer mucho énfasis, probablemente Gabriel también lo va a tocar más adelante, porque muchas de estas cosas, instrucciones que se emiten por parte de la jefatura y que muchas veces rayan en los derechos que tienen los funcionarios, son hechas verbalmente. Y eso hay que tener mucho ojo, todo tiene que estar por escrito. Una vez que está por escrito, y si es que no hubo
la posibilidad de que fuera por escrito, pero igualmente se dio una orden que se considere injusta o que, digamos, excepto compromete algún derecho, eso lo inmediato es hacerse asesorar. Y yo creo que ahí el ámbito gremial es lo principal, que tomar contacto con su capitular, con su presidente del Consejo Regional, el cual todos en general debieran tener acceso. Y nuestros teléfonos en general como dirigentes son ampliamente conocidos, y si no, alguien conoce a otro colega que sí lo tiene, digamos, el teléfono, y rápidamente ponernos en alerta. ¿Ya? Yo creo que aquí lo principal es rápidamente poner en alerta a los dirigentes para nosotros empezar a hacer las acciones. Nosotros estamos constantemente reuniéndonos con las autoridades, tanto del nivel hospitalario como de los servicios de salud, y por lo tanto estamos todos los días en esto, y tenemos la posibilidad de ir resolviendo algunas cosas. Hay a veces se resuelven en forma rápida, digamos, con una simple conversación, con esta función que tenemos los dirigentes de un poco de abogacía también, pero otras veces entonces hay que canalizarlo justamente a través de esta unidad de UDELAM, de los abogados, porque requieren a veces presentaciones a Contraloría, o incluso hemos llegado al extremo de presentar recursos judiciales para hacer que se respeten ciertos derechos. Pero lo importante es que conozcan sus dirigentes, sus capitulares, sus presidentes de consejos regionales, y a través de ellos canalicen rápidamente la información y pongan a disposición la mayor cantidad de documentos posibles de las cosas que les estén ordenando por escrito, ojalá, y si es verbal, bueno, por lo menos nos reporten y nos cuenten cuál es la situación para poder nosotros tomar acciones. Perfecto, gracias, doctora. Les propongo ahora que, ya que hablamos de los derechos, hablemos ahora de los deberes, y hemos reunido las preguntas en torno a este acápite. A Gabriel, en primer lugar, le quisiera preguntar cuáles son los principales deberes de los funcionarios que se mantienen en el actual contexto sanitario. ¿Se ha cambiado eso con la pandemia? Efectivamente, como lo dije con los derechos, no hay modificaciones legales al respecto, ¿ya? Más que obviamente, por decirlo de alguna forma, se ha reforzado la exigencia de algunos deberes que ya existentes, ¿ya? Y efectivamente, y principalmente son estos deberes de obediencia y jerarquía que se ha visto muy reforzado durante toda esta pandemia. Y por supuesto también el estatuto no está tan desarrollado, pero es parte de y nace como del deber de seguridad dentro del empleo, ¿ya? Porque el deber de seguridad del empleo no solo implica que sea el empleador o la jefatura el que estrictamente, si bien así lo establece la ley, pero estrictamente sea quien tenga que otorgar o evitar los riesgos, sino que también se le hace un llamado a los funcionarios con todos los instructivos, digamos, a también el autocuidado, como se le puede decir, ¿ya? Y a usar los elementos de protección personal y ceñirse a las instrucciones que al respecto se dé por parte de la autoridad, ¿ya? Puesto que, evidentemente, dentro de este ámbito de seguridad del empleo, se evalúa, y sobre todo si se genera un daño, si la persona se expuso no temerariamente a un riesgo. Entonces, yo creo que más bien hablar de nuevos deberes, hablaría de reforzar algunos. El de obediencia, puesto que, como lo vamos a ver en este apartado, y ha implicado muchas veces que se cambien las funciones de los médicos o las jornadas, ¿ya? Y muchas veces la posibilidad de oponerme a aquello es prácticamente nula, como lo había adelantado, ¿ya? Claro. Y el del respeto jerárquico, porque hay una subordinación prácticamente vertical del Estado. Entonces yo tampoco puedo ponerme fácilmente o sin fundamento a la orden que pueda dar mi superior jerárquico, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que yo destacaría desde este punto de vista. Perfecto. Doctor Becerra, ¿en qué tipo de situaciones puede el médico funcionario público rechazar la exigencia de un superior jerárquico? O sea, como rebelarse. Claro, acá prima siempre el derecho de obediencia, pero de todas maneras nadie está obligado a lo imposible, como decía al principio, y también como lo ha mencionado ya Gabriel. Uno siempre tiene la posibilidad de representar que está en desacuerdo con una cierta instrucción, que debe primero estar por escrito. Yo creo que eso hay que insistir, hay que exigirle a la jefatura que si uno le va a dar una orden, sobre todo si uno no está muy de acuerdo con esa, debe hacer por escrito, ¿ya? Porque esa es la manera correcta. Por ahí preguntaban en el chat respecto a eso. Sí, efectivamente, el doctor Rodrigo Silva decía eso, el nos formato preguntaba debiera eso. ser siempre una comunicación escrita formal, que podrá ser un memorándum en general, o a lo menos un correo electrónico dirigido a todos los funcionarios a los cuales están a cargo de un cierto jefe, a lo menos un correo electrónico donde les explicita, digamos,
la orden con sus respectivos fundamentos. O sea, no basta un WhatsApp, por ejemplo, doctor. No, el WhatsApp definitivamente no está, no forma parte, digamos, de los conductos regulares o formales que existen para comunicarse. Porque además nadie está obligado a responderlo de partida, digamos, es una red social, no es el conducto en lo absoluto, ¿ya? Por tanto, tiene que ser por escrito a través de un correo electrónico, idealmente de los correos institucionales, o, ¿cierto?, de una comunicación escrita a la antigua, ¿cierto?, en papel, como un memorándum dirigido de la jefatura a todos aquellos que están bajo su mando, ¿cierto? Aquí esto es muy jerárquica la salud pública y por lo tanto debe ser así. Ahora, respecto, ¿cierto?, de cómo negarse, uno no está obligado a algo que es ilegal, y por lo tanto eso hay que representarlo en forma inmediata, y lo otro es que alguien tampoco está obligado a hacer algo que raya con la ética profesional y con la lex artis. Entonces, cuando uno entra en colisión con la lex artis, con la buena práctica médica, o con la ética médica contenida en nuestro código de la profesión, entonces uno puede perfectamente representarle también por escrito al jefe y decirles a ellos esto no lo voy a cumplir, ¿cierto? Y ahí de ahí Gabriel, si me equivoco me corrige, la jefatura podría insistir con la orden y uno igualmente tendría que cumplirla, pero con eso deslinda responsabilidades a la hora de que ese acto que se me ha pedido, ¿cierto?, y que yo termine cumpliéndolo a pesar de que manifesté mi rechazo, yo finalmente esa responsabilidad porque yo hice presente que esa instrucción, ¿cierto?, rayaba ya sea con la ética, con la praxis médica o licenciadamente con la legalidad. Ese es un poco lo que es fundamental, como decía, desde la entrada, exigir que eso sea siempre por escrito, esa instrucción. Claro. Gabriel. Lo anterior, claro. Respecto a los WhatsApp, me parece interesante la acotación que hace el doctor Becerra, puesto que la Contraloría lo ha desarrollado, ¿ya? Yo creo que lo vamos a poner en la página de web y a lo mejor desarrollar un pequeño informe de esto, de los WhatsApp dentro de la Contraloría ha señalado que no es el medio oficial de comunicación entre los funcionarios, ¿ya? Mucho menos el WhatsApp personal, ¿ya? Y por eso son los correos institucionales. Y ahí, como había una pregunta en el chat que dice cómo se difunden estas instrucciones. Claro, sí, agradecemos la pregunta del doctor Silva. Claro, la ideal es hacerlo mediante los correos institucionales o también de las mismas páginas porque uno podría a lo mejor estas resoluciones aparecer la transparencia activa dentro de las mismas páginas web, ¿ya? O la antigua, como decía el doctor, ir entregando personalmente a cada funcionario, ¿ya? Porque tampoco se hace, porque la administración se distingue entre los actos formales, lo ideal es que todo sea por escrito, sin perjuicio hay actos menores o actos materiales, ¿ya? Meramente materiales donde la jefatura le dice, no sé, anda a atender al paciente X, esos actos materiales evidentemente no son escritos todos, es de perogrullo que tiene que cumplir esas funciones, pero las cosas que se hablan acá, las modificaciones por la pandemia de funciones, la entidad de los cambios que estamos hablando en este caso, sí consignan por escrito porque tienen que obedecer a un fundamento expreso de la administración, en este caso de la jefatura. Y eso tiene que notificarse con esta nueva instrucción del 3610, puede hacerse por correo electrónico institucional. Perfecto. Ahora, si no tiene institucional, bueno, el que haya señalado al funcionario a la unidad de recursos humanos respectiva. Claro, claro. Pero está tan extendido y generalizado el tema del uso del WhatsApp que claro, es bueno aclarar el punto. La siguiente pregunta, Gabriel, es podría ser una respuesta muy, muy amplia, pero el médico nos hace llegar y quiere saber cuáles son los deberes que debe tener principalmente en cuenta un médico para evitar alguna sanción administrativa. Hemos visto que son miles, ¿no? Pero así como en forma general, ¿qué les podrías recomendar? No, evidentemente, básicamente, señora, quizás sea un tedio, pero tiene que conocer las leyes, el estatuto administrativo. Hay mucho, de hecho, yo les recomendaría ver, hay un manual de probidad de la administración pública que se puede bajar gratuitamente, lo explica muy bien cuáles son los derechos, los deberes de los funcionarios, cuáles son los límites de cada uno de estos derechos y deberes. Entonces, en definitiva, básicamente es conocer la normativa por la cual se regulan. Y evidentemente el estatuto administrativo está desarrollado de una forma tal que señala cuáles son estos deberes y cuáles son las infracciones que podrían cometer.
y las prohibiciones. Básicamente es conocer las normativas. ¿Ya? Perfecto, Eso perfecto. solamente, no hay algo especial ni un tipo especial. Que es extensa y amplia. Doctor Becerra, ¿qué obligaciones tienen las jefaturas en pandemia, por ejemplo, respecto a las instalaciones del recinto? La entrega de elementos de protección personal y generar, en términos generales, condiciones seguras para el ejercicio médico. ¿Es una obligación propiamente tal de las jefaturas velar por eso? Claro, efectivamente es una obligación en todo momento, todo esto, no solamente en pandemia. De la Jefatura Superior del Servicio, que en este caso de la Administración Pública es el director de servicio, la máxima autoridad, o las jefaturas superiores que son los directores o directoras de hospital, con toda su estructura jerárquica hacia abajo, ¿cierto? Porque el jefe directo, que es el que directamente a mí ¿cierto? Es a quien yo recurro y el que me da las instrucciones, puede ser alguien más abajo en la escala del organigrama, pero esa persona es el representante del director del hospital. Por lo tanto, de ellos es la ¿cierto? Obligación de proporcionar todos los elementos de protección personal según los protocolos vigentes, que eso hay que tener mucho ojo porque obviamente en la pandemia han ido cambiando a través del tiempo. Habían ciertas actividades clínicas, por ejemplo, que en un primer momento se había determinado que eran de bajo riesgo y la atención clínica no se producía con todos los elementos de protección personal que ahora, por ejemplo, se están realizando. Eso ha ido cambiando en el camino y eso hay que estar muy atento y estar informado. Y por lo mismo es obligación de la jefatura informar justamente todas estas cosas. O sea, uno debiera desde su jefatura recibir constantemente reportes de cómo están las cosas en el hospital, de cuáles son la evolución que ha tenido, informar ampliamente, y aquí eso ha sido complejo en esta pandemia, la transparencia en la entrega de la información, saber, ¿cierto?, cuántos colegas se han enfermado, cuántos son los que efectivamente están en aislamiento por contacto estrecho, etcétera, etcétera, y cuáles han sido todas las gestiones que se han hecho, la existencia de EPP, ser claro, digamos, cada cuánto rato tienen que cambiarse las mascarillas o los distintos elementos, y que estén los stocks suficientes para que eso se produzca. Esas son labores de la autoridad, y bueno, y a las jefaturas directas, cuando no tienen todos esos elementos, obviamente tienen que representar por escrito a sus jefaturas superiores que no cuentan entonces con todos los elementos para que sus trabajadores de la salud, ¿cierto?, incluidos los médicos que tienen a cargo, puedan realizar correctamente sus funciones. Entonces, el tema de pedir todo por escrito, digamos, y dejar registro de las cosas, corre en ambos sentidos, hacia abajo y hacia arriba. Y ahí también hay muchos colegas que tienen jefatura y que se sientan responsables, y está bien que así sea, pero ellos también tienen jefaturas por sobre ellos y a los cuales tienen que representarles y tener mucho ojo, ¿cierto?, en no pedir lo imposible y no comprometerse a abrir camas si saben que no tienen los funcionarios disponibles. Y no podemos seguir abriendo camas. De hecho, aquí el Colegio Médico ha sido enfático en que esto tiene un máximo que no es teórico, sino que es práctico. Había un número de camas que se podía llegar, que entiendo que en algún momento fue 4.500, y más allá de eso la verdad es que no se puede, porque se empieza a comprometer los estándares de la praxis médica y se empieza a exigir que los funcionarios y los médicos se exijan más allá de lo físicamente posible. Y eso termina en problemas, ¿cierto?, de mayores licencias médicas, enfermedades en los colegas y muchas veces también en errores médicos que estamos, ¿cierto?, nos exponemos frente al cansancio constante y crónico que hemos tenido en esta pandemia a mayor cantidad de errores y de desenlaces fatales, y eso finalmente siempre repercute en el médico, que es el que le toca, ¿cierto?, al personal de salud, ir a hablar con esa familia, hoy día incluso a veces en forma a distancia, e ir a comunicarle malas noticias. Entonces esas cosas tienen que ser ponderadas por la jefatura y no exigir a su gente más allá de lo que es humanamente posible. Y mantener siempre la comunicación y la transparencia de lo que está ocurriendo. Porque finalmente en los espacios hospitalarios, los espacios de los establecimientos de salud, todos conocemos qué está pasando. Pero es importante cuando la jefatura transmite tranquilidad y transmite la información relevante para yo saber más o menos cuál es el contexto en que estoy trabajando. En este mismo sentido, doctor, nos pregunta un médico si es posible negarse a evaluar un paciente cuando no existen elementos de protección. Si se terminaron las mascarillas, si me cambié los guantes y justo no habían. ¿Se puede negar un médico a negar a atender a un paciente?
Esa es una pregunta muy compleja porque ahí hay elementos, ¿cierto?, en la decisión que son éticos, de la ética médica, ¿cierto? Y así como uno no podría negarse cuando le piden arriba un avión, ¿cierto?, Claro. hay algún médico y atender a una persona con los elementos que hay nomás, que generalmente los aviones no hay mucho, es un poco la misma situación, o sea, enfrentado a situaciones extremas donde no están las condiciones, bueno, ahí entra un poco, ¿cierto?, el dilema ético de no hacer nada versus hacer lo que se puede. Yo, mi recomendación y mi sugerencia, ¿cierto?, es hacer por lo que se tiene, lo que se pueda, sobre todo si estamos frente a una situación de riesgo vital. Ah, Pero efectivamente, insisto, también eso colisiona con el hecho de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si yo tengo una persona que es COVID positiva y yo sé que está infectada, también, ¿cierto?, yo al atenderla sin ningún equipo de protección, me pongo en riesgo y pongo en riesgo a otros. Y yo inmediatamente, si me contagio a mi familia, puedo contagiar incluso a todo mi turno, y claro, tener eso un impacto asistencial también. Entonces, por tratar de hacer algo bueno, yo puedo terminar comprometiendo a todo un turno, a todo un equipo de salud en esa atención hecha, digamos, sin tomar las precauciones debidas. Por lo tanto, es una pregunta difícil, yo creo que hay que definirlo en el momento. sí. La sugerencia siempre es que en general nosotros no podemos negarnos a atender a alguien si estamos en el lugar y sobre todo si es una situación donde hay riesgo vital implicado. Perfecto. Gabriel, te invito a analizar un caso que nos plantea uno de los médicos que nos hizo llegar su pregunta. Dice, estando con permiso de resguardo, ¿puedo asistir con mi consentimiento a una reunión cerrada con aforo permitido en representación de colegas en mi lugar de trabajo? Y si estoy en la semana de resguardo, ¿puedo hacer turnos esa semana? Gabriel. Tiene que distinguir porque hay personal que está de resguardo, ¿ya? Se puede entender de dos puntos de vista. El resguardo es aquellos funcionarios que las dejan en la casa, digamos, no son de riesgo, ¿ya? Pero les dicen, bueno, se van turnando. Ustedes hagan turno esta semana, el otro grupo hace turno la siguiente para evitar, digamos, estas aglomeraciones de personas dentro de las... Ahora, no especifica en representación de los demás médicos, ¿ya? ¿A qué se refiere? Si es presidente de una asociación de funcionarios, podría ser, se podría justificar su asistencia dentro de la administración, ¿ya? Pero si es, poniendo la hipótesis de que esta representación no está oficialmente establecida, claro, no se justificaría su concurrencia al establecimiento porque se supone que están establecidos estos aforos de esta forma para evitar la propagación de la pandemia, que esa es la finalidad, digamos, no se vaya a pensar que es atentar en contra de esta representación que él realiza. Pero por su parte, sí está esta hipótesis de hacer turnos, ¿ya? Evidentemente, si se refiere a los turnos dentro del mismo establecimiento y la autoridad le ordene que no debe hacerlo, ¿ya? No puede qué hacer, digamos, porque la jefatura es la que determina el orden interno tanto del establecimiento como del personal. Y durante estas semanas de resguardo, ¿ya? Él no pierde su calidad de funcionario, si es tal, digamos, si es un funcionario público, él mantiene esta calidad de funcionario y él sigue recibiendo su remuneración íntegra, ¿ya? Por lo tanto, él si bien podría hacer turnos, pero que no coincida, aunque esté en la casa, con el horario de funcionario para que evite cualquier cuestionamiento de propiedad, ¿ya? Claro, puede estar preguntando por hacer turnos, por ejemplo, en el área privada, Privado, claro, mientras está de resguardo. en el área privada, él, si no es del grupo de riesgo y no está en el lugar en la casa por seguridad personal del médico, por su salud, Claro. claro, es que por la libertad de trabajo y además que el mismo artículo 13 de la ley 15.076 permite a los funcionarios públicos, a los profesionales funcionarios, en este caso médicos, ejercer estas labores privadas, digamos, o el ejercicio liberal de la profesión, siempre y cuando sea fuera del horario de funcionario. Claro, ¿Ya? porque si no estaría Claro, cometiendo... entonces puede generarse la hipótesis de que Claro, el médico esté en su casa porque le determinaron por salud y él aceptó estas condiciones de que se quedara en su casa. Entonces es cuestionable que no va a trabajar al servicio público por salud, si lo está haciendo en el mundo si lo vaya a privado. hacer a Pero una clínica, es una claro. discusión bien grande, no está zanjado, la Claro. Contraloría no lo ha zanjado, y
tampoco la jurisprudencia judicial, no está zanjado. Entonces, aquí hay una pugna entre la probidad administrativa, ¿ya? Puesto que yo soy partidario, ¿ya? Solamente en mi juicio personal, de que si esta persona está en su hogar, ¿ya? Y se pone a trabajar por fuera, ¿ya? Y está incumpliendo o está infringiendo el deber de probidad administrativa. Pero yo he escuchado colegas y hay una posición que dicen que también se limita la libertad de trabajo, ¿ya? Pero yo creo que en la situación excepcional en la que nos encontramos, sí, y en donde hay suspensión de ciertos derechos, digamos, de libre tránsito, entonces podría cuestionarse. Yo Claro, no recomendaría, a cargo del parte jurídica de la charla, en esa hipótesis, que se prestaran servicios por fuera, por decirlo de alguna manera, claro, dentro o claro, fuera del horario funcional. Y si claro. es el resguardo solamente por estos funcionarios que se quedan en la casa para evitar la aglomeración de mayor cantidad de personas dentro de los establecimientos, ¿ya? Es decir, no son los grupos de riesgo, esa es otra hipótesis, ¿ya? Ahí yo creo que sí, pues porque él no está retenido en su casa, por decirlo de alguna forma, para proteger su propia salud, sino que es para Claro. evitar la aglomeración. No sé si se entiende la distinción. Sí, sí, ¿Mm? sí. Perfecto. Gabriel, te quería llevar al tema de los becarios. Nos preguntan respecto de los deberes del becario en pandemia. Ya, aquí me va a tomar un poco más de tiempo. Ya, los becarios, bueno, pequeña una distinción entre que hay estos participantes, ¿ya? Los becarios, de acuerdo al Decreto Supremo 507, no son funcionarios, ¿ya? Atendido que señala que la beca no constituye cargo o empleo, no está regido por el Estatuto Administrativo ni por la Ley 15.076, salvo su artículo octavo 4, que establece la asignación especial para los becarios y el artículo 43 de esa ley, pero no se le aplica absolutamente ninguna otra legislación más que el propio reglamento de becarios. Y el artículo 2 del reglamento de becarios establece que ellos dependen administrativamente del establecimiento que constituye el campo clínico donde ejercen su beca y están ceñidos, digamos, a las instrucciones y al funcionamiento de dicho establecimiento. Pero eso, adentro del marco de la beca, evidentemente, ¿ya? Porque ha estado ocurriendo durante todo este tiempo que a los becarios se le estaban dando turnos extraordinarios para efectos de cubrir esta pandemia, el tema del COVID, ¿ya? Y frente a eso, efectivamente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, preguntan en el chat, pero les respondo al tiro, emitió un instructivo, ¿ya? Un ordinario, en el cual se establecían ciertas situaciones respecto a los comisionados de estudio, a los MGZ y a los becarios, ¿ya? Pero específicamente la pregunta que estamos viendo, el becario se le estaba señalando, sabe que no suspendían el programa de formación, se continúan haciendo la beca e incluso los 44 horas y los turnos del programa, ¿ya? Y además se le sumaban turnos para la contingencia que estamos viviendo. Entonces ahí nosotros como unidad emitimos un documento que ha sido útil, de hecho lo han aplicado ya en algunos hospitales, en que se hacía la distinción, ¿ya? La jefatura puede disponer del becario dentro del marco de la beca, evidentemente. Pero si yo empiezo a asignarle turnos, no, y no es funcionario, como no es funcionario, no se le aplica ni lo pro ni el contra. Y en este caso le es beneficioso porque no está sujeto a este deber de estricta obediencia que los funcionarios. Entonces, ya que le han negado toda la vida esta calidad de funcionario, bueno, usémosla en este caso el beneficio. Y entonces, como funcionario, yo no le puedo ordenar trabajo extraordinario a su beca. Estas labores ajenas a este programa de formación no se comprenden dentro del estipendio mensual que recibe el becario. Entonces, habría que buscar cuál es la naturaleza jurídica de estas labores extras que realizan los becarios. No son horas extraordinarias, no son contratos de trabajo, porque eso no se constituye de esta forma. Evidentemente, entonces, contrato honorario, porque ¿qué estaban haciendo los servicios? Le estaban ordenando ejercer estas labores sin pagar. Y eso es contrario a derecho, es esclavitud, yo diría, siendo muy exagerado, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Porque todo servicio, sobre todo la administración del Estado, tiene que retribuir lo que cualquier individuo o, realice dentro de su establecimiento, ¿ya? Si no, ello constituye
un enriquecimiento ilícito para la administración del Estado, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, ese es el tema, digamos. No estos deberes como casi reverenciales, yo creo que hay que limitarlos y hay que llamar a la jefatura, a la autoridad, a que tenga claridad cuál es el límite para poder ordenarle al becario ejercer ciertas labores, digamos, y qué se paga y qué no, y no aprovecharse de eso. Los comisionados de servicios distintos, toca el tema, no está preguntado, pero también tienen ahí un alguna similitud, porque los comisionados de servicios siguen siendo funcionarios, ¿ya? Con comisión de servicios, o comisión de estudios, ¿ya? Pero esta comisión de servicios también tiene un marco, y es para ejercer el programa de formación, ¿ya? Y por lo tanto, él sigue dependiendo administrativamente de su servicio de salud de origen, ¿ya? Y también en este caso, yo no puedo mandarle a hacer cualquier cosa. Y en definitiva, si se suspende el programa, para el caso de un comisionado de estudios, tendrá que retornar a su cargo de origen. Si se suspende el programa para un becario, él tendrá entonces que quedarse en la casa. Ese es el tema, Claro, salvo que la autoridad quiera contratarlo aparte, ¿ya? Pero perfecto. deberes especiales dentro de la beca, más que ejercer el programa de formación, no. Y todo lo extra a la beca no son deberes propios de la beca, sino que eso, ahí yo digo, ahí nace un nuevo contrato, una nueva vinculación entre el Estado y ese particular, digamos, que el becario. Perfecto. Yo sé que nos quedan 10 minutos para cumplir con el horario, se nos van a quedar un montón de preguntas en el tintero, más las preguntas que agradecemos por supuesto en el chat, pero nos comprometemos como fundación a hacerles llegar las respuestas a través de nuestro equipo de abogados especializados en esta materia. Así que me voy a apurar lo más posible para, en honor al tiempo, aprovecharlos lo máximo que se pueda. Alejandra, no, y Sí, mejor decir al tiro a los médicos, porque quedaron pendientes, estaba leyendo algunas preguntas pendientes, yo las sí, voy a recoger y igual las voy a responder por interno. ¿Ya? ya ahí tenemos el Mira, compromiso. la doctora que preguntó nos vamos a juntar mañana, así que ahí Ya, perfecto. Sí, nos preguntan sobre las recetas médicas, si se pueden repetir, cuál es la responsabilidad. O sea, hay un montón de preguntas que yo sé que van a quedar en el tintero, no quiero quedar en deuda, por lo menos lo confieso en cámara. Les invito a hablar un poco respecto de los cambios de la jornada laboral y los turnos. Y en ese sentido, doctor Becerra, nos preguntan en qué circunstancias puede obligarse a horas extras o turnos en horario inhábil a médicos que están por contrato, contratados con 22 horas, con 33 o con 44 horas de jornada. Doctor. Hay que ser claro ahí que la jornada extraordinaria se puede exigir a quienes tengan jornadas completas. Ya, la verdad es que cuando hay cargos de jornadas parciales hay un problema ahí, no se pueden después recompensar y por tanto, claro, debieran todo aquel trabajo extraordinario que va más allá de la jornada contratada, debiera entonces hacerse un arreglo y un convenio honorario. Eso es lo que corresponde. A excepción de los 44 horas, que los de 44 horas sí tienen cierta obligación de acudir al llamado que se les hace al trabajo extraordinario en la medida que esté, cierto, que sea acorde a la naturaleza de sus funciones, ¿ya? Entonces ahí hay un tema y lo que debiera ocurrir es eso. Ahora, lo otro que se ha producido, que nosotros hemos conocido casos, ¿ya? Y que todo esto, además de los cambios de jornada, debe ser también ¿cierto? Con actos administrativos que así lo definan. Está, por ejemplo, el hecho de jornadas de 22 haberlas transformado en jornadas de turno de 28. Entonces ahí hay que hacer la salvedad de que las jornadas, ¿cierto? Más allá de la jornada habitual, si es que son diurnas, valen 1.25 horario normal y las que son nocturnas 1.5. Por tanto, uno debiera llegar esas 22 horas a transformarlas en un horario inhábil que no es ilimitado, sino que solamente hasta que esas 22 horas duren. Y por tanto, si el turno instruido dura más allá de eso, entonces el resto debiera pagarse a honorario. Y eso se ha estado haciendo de esa manera en los servicios que han hecho esto correctamente. Y con actos administrativos donde eso se define explícitamente por escrito. Eso creemos nosotros que es la forma correcta y es a lo que instamos a los colegas a exigir que así sea. Yo creo que los colegas en general han mostrado un tremendo compromiso en el sistema público para abordar todas aquellas jornadas extraordinarias y cambios que se les han instruido. Pero la autoridad no puede perder de vista que eso debe ser hecho
con los actos administrativos como corresponden. Y eso ahí hay que ser enfático, digamos, en que los colegas así lo exijan. Y todo aquel trabajo que va más allá de la jornada contratada, haciendo estas equivalencias que yo mencionaba, deben ser entonces pagadas como corresponde, recompensadas por las vías establecidas que son en este momento las jornadas honorarias, porque además así la autoridad ha entregado los recursos a los distintos servicios de salud para que sean pagados todos esos trabajos con cierto honorario e incluso en algunas oportunidades con compras de servicio. Por lo tanto, debe ser hecho eso y exigido. Acá la cosa, digamos, no es que porque estamos en pandemia todo vale, o sea, eso hay que ser muy claro con eso. Y más allá del compromiso y la disposición que uno pueda tener a hacer todos los turnos extras que le hayan pedido, después tiene que preocuparse, ¿cierto?, de que los actos administrativos se condigan con eso y sean recompensados como corresponde. Aquí, de lo contrario, se produce una figura, ¿cierto?, que ahí Gabriel también creo que la mencionó, que es el enriquecimiento ilícito, digamos, de la administración pública, que es cuando se beneficia de un trabajo y no lo recompensa debidamente. Claro, claro. Y en ese sentido, una pregunta para Gabriel, ¿pueden exigirme el cambio de horario laboral de mi trabajo? O sea, el ingreso y la salida que sean distintos a los que están en el contrato, por En razones... materia administrativa, sí, entiendo la pregunta, y efectivamente eso lo desarrolló la Contraloría en el dictamen 3610 del año 2020. Pero ahí yo creo que, como es bien como amplia la pregunta, yo voy a hacer dos distinciones. Un tema era lo que estableció la Contraloría, que decía que para evitar estas aglomeraciones dentro de los establecimientos y evitar la propagación de la pandemia, la autoridad tiene la facultad plena de retrasar el horario de entrada o de salida de los funcionarios, para que no llegaran todos juntos, para evitar, digamos, que se aglomeraran en el transporte público, una serie de razones. ¿Ya? La autoridad tiene esa facultad. Pero hay una segunda arista, más amplia incluso, que emana del artículo 12 de la ley 19.664, perdón, 12 de la ley 15.076, que es la ley antigua. ¿Ya? La ley señala que los cargos de 11, 22, 33, 44 horas se ejercen de una manera determinada. Señala en sus primeros incisos que, por ejemplo, el cargo de 44 horas se ejerce por 8 horas de lunes a viernes, ahí tenemos 40 horas, y las 4 horas restantes, ahí tenemos 40, sí, proporcionalmente va bajando de 33, 11, etc. ¿Ya? Pero luego el inciso siguiente señala que se puede, por determinación de la autoridad, de acuerdo a las necesidades del servicio, establecer una distribución distinta de la jornada. Esta norma evidentemente se aplica a la ley 19.664, porque la ley 19 no regula temas de jornada, solo menciona los cargos, pero regula más bien capacitaciones, el tema de la formación, el tema de las remuneraciones. Y hay otras cosas bastante particulares, como los turnos de llamadas. Pero esto se regula por la ley 15.076. De ahí se establece que se puede hacer una distribución distinta a lo que señala la ley. Y ahí las autoridades, y quizás me voy a adelantar a las preguntas que vienen después, han hecho, digamos, estos cambios de jornada, han ordenado turnos, a lo mejor nocturnos a los funcionarios, han hecho estas modificaciones que han sido como bien complejas en algunos casos, pero sí tiene la facultad de hacerlo, siempre que dentro de los límites legales, que tampoco son muchos. Perfecto. Vamos a entrar a dos temas específicos del COVID y preguntarle al doctor Becerra respecto de la obligatoriedad de la vacuna. Nos pregunta esto un médico. ¿Cuál es la opinión de Colmed en este sentido? Sí, nosotros creemos que, bueno, la vacuna, ¿cierto?, es una medida de salud pública, un programa que nos acompaña hace décadas y que ha sido pilar fundamental de las mejoras que tenemos de macroindicadores sanitarios, específicamente en enfermedades infecciosas, y esta no es la excepción. Por tanto, hoy día defender el hecho de que yo, en la legítima libertad personal que tengo, no querer vacunarme, bueno, es una cosa que como colegio médico no estamos de acuerdo. La verdad es que más allá de eso, incluso, así como ¿cierto?, es obligatorio y a nadie se le ocurriría negarse a usar una mascarilla para atender a un paciente, igualmente nadie podría ocurrírsele atender pacientes COVID sin haberse vacunado, estando la vacuna disponible con una efectividad, ¿cierto?, que podemos discutir, que no es del 100%, etcétera, pero que definitivamente
disminuye el riesgo que yo tengo de contagio de esta enfermedad profesional que es el COVID. Así como me protejo del VIH, me protejo de muchas otras cosas usando los distintos elementos de protección personal. Por tanto, la vacuna tiene esa categoría. Es una instrucción además de la autoridad. Se ha instruido que los funcionarios públicos se vacunen para COVID, así como se nos instruye todos los años que nos pongamos la vacuna antiinfluenza, etcétera, digamos. Entonces, es una instrucción de la autoridad, es una medida de salud pública que es de interés nacional y de interés nuestro como sector salud, sin duda. Por tanto, sería bien raro, digamos, y habría que, claro, si alguien quiere negarse, habría que conversarlo, pero en general un funcionario público, digamos, si está instruido de ser vacunado, no debiera poder negarse. Aunque tampoco legalmente, se que hay un deber que es ético, que es de salud pública, pero efectivamente en la ley tampoco no hay ninguna cosa donde a mí me puedan, con un carabinero, ¿cierto?, obligarme a ser inoculado con la vacuna, efectivamente. Desde ese punto de vista no es un deber legal, pero sí es un deber funcionario en términos de que ha sido definido como una medida para los funcionarios de salud y para toda la población de control de esta pandemia. Me quedo con usted, doctor, porque nos piden, debido a la evidente presión que ha tenido el personal de salud y la preocupación por la presión y los embates psicológicos que puede haber tenido también esta extensas jornadas de trabajo, el riesgo, el miedo. ¿Qué actividades recomiendan que promuevan el autocuidado hacia los funcionarios? ¿Y qué le recomendaría desde Colmet justamente a nuestros médicos asociados? Bueno, el colegio ha desarrollado una serie de recomendaciones que ustedes pueden revisar en la página y que tienen que ver, ¿cierto?, con autocuidado, que no solo es para la pandemia, sino que en realidad para cualquier momento del ejercicio profesional y que tiene que ver con tratar de hacer dentro de lo posible pausas saludables, de tener información. Hay una gran ansiedad, digamos, y angustia que se produce cuando hay falta de información y por tanto uno debería estar siempre exigiendo como funcionario que la autoridad, que su jefatura directa le comparta la información adecuada, tener cierta certeza de que yo voy a trabajar en las mejores condiciones posibles que disminuyan el riesgo. Eso es también cuidar la salud mental. Cuando yo voy a trabajar con miedo, ¿cierto?, porque no están dadas las condiciones, efectivamente eso me afecta. Por tanto, yo debería también como trabajador hacer y exigir que esas condiciones estén para autoprotegerme, ¿ya? Respecto de las pausas saludables, ¿cierto?, hacer actividades que me permitan entre turnos, porque hay gran parte de los colegas que están involucrados en lo clínico, generalmente les han modificado sus jornadas que eran de lunes a viernes y han pasado a jornadas de turno, donde tienen ciertas jornadas entre medio, donde no van al hospital, y esas jornadas lo que se recomienda obviamente es tratar de desconectarse lo más posible del ámbito hospitalario para poder descansar para el turno siguiente. Y en esos espacios tratar de, a pesar de que las medidas de la pandemia no nos han ayudado mucho en eso, tratar de entre medio, ¿cierto?, de hacer actividades que permitan liberar un poco el cansancio mental, que probablemente es el que más afecta, porque el físico, la persona puede, ¿cierto?, dormir un buen rato y se le va a pasar el cansancio físico, pero el cansancio mental es estar conectado con la pandemia, escuchando, ¿cierto?, al doctor París todos los días y a la doctora Daza, que nos cuenta una vez más de los casos, de los miles de casos y las comunas que pasan de 2 a 3, de 3 a 2, las que vuelven, las que salen de cuarentena. Todo ese asunto hay que tratar de desconectarse en esos espacios. Y bueno, como decía, el tema de la actividad física está comprobado, ¿cierto?, que libera endorfina. Cualquier actividad, digamos, donde yo trato de distraerme, va a liberar ciertas endorfinas también y va a permitir descansar efectivamente, sentirme un poco mejor desde el punto de vista anímico. Pero eso es complejo porque en las mismas medidas de la pandemia, ¿cierto?, estas bandas horarias para hacer ejercicio cuando las comunas están en cuarentena son imposibles para los turnos médicos. O sea, no sé quién haciendo un sistema de turno regular, haciendo turno cada 1, cada 2 días, entre medio va a ir de 5 de la mañana a 9 de la mañana a trotar a un parque, digamos. O sea, es una cuestión bien irreal. Aparte de las cosas que el Colegio Médico ha reclamado, de que para los funcionarios de salud con su credencial estén disponibles los espacios para ir a hacer actividad cuando pueda, digamos, porque la verdad es que esa es la realidad. La gente cuando puede, entre medio de todas sus otras labores, ¿cierto?, como padres, como hijos, como el resto de su vida, digamos, le permite entre medio hacer algo que tuviera esa disponibilidad para con la credencial simplemente salir y poder hacerlo al aire libre, que también es lo que se recomienda. Pero bueno, en eso lamentablemente la autoridad y las medidas pandémicas no nos han apoyado, no nos han ayudado mucho, pero bueno, han surgido
otras iniciativas que varios consejos regionales, incluido Santiago, ha puesto a disposición, como ciertas clases, ciertas actividades que permiten distraerse a través de estas plataformas telemáticas. Cosas de ese tipo son las que ojalá hay que hacer y tratar un poco, como decía, dentro del mismo turno laboral, en la medida que se pueda hacer algunas pausas saludables. Eso no solamente en pandemia, sino que es recomendable en cualquier momento. Esto es un extracto muy rápido, digamos, pero hay varias de estas cosas que aparecen en la página del Colegio Médico y ha sido ampliamente difundida por redes sociales para poder, digamos, un poco autocuidarse dentro de lo posible, porque la verdad es que la situación de agotamiento y de sobreexigencia al cuerpo médico ha sido notable y ha sido tremendo. Y la verdad es que todas estas cosas yo creo que van a ser de una u otra manera paliativa. Claro. Y en un contexto donde más encima entre medio hay gente que se ha podido tomar vacaciones pero que no puede ni siquiera salir a alguna parte. Entonces, es un tema muy complejo, pero dentro del contexto que cada uno tiene, hay que tratar de tomar estas pequeñas recomendaciones. Perfecto, gracias doctor Becerra. Gabriel, si quieres redondear alguna idea referente a este tema de los derechos y deberes de los funcionarios justamente en estos tiempos de pandemia tan especiales. No, invitarlos sobre todo a informarse. Yo creo que es importante, como les señalé al principio, los funcionarios no tienen un contrato de trabajo. Claro, los funcionarios del sector privado, los trabajadores, recibieron un documento, desde muy chicos siempre hemos escuchado el derecho al trabajo, de nuestros papás, digamos, que viene como mucho más ligado al tema de lo privado, ¿ya? No todos hemos tenido un funcionario público en la familia o tenemos muchas conversaciones al respecto. Yo creo que es importante conocer sobre todo las normativas que los regulan. Para eso, bueno, el doctor Becerra al principio habló de que teníamos una página web, pero en Internet, ahora que es una fuente inagotable de información, está todo eso, los estatutos, leerlos, entenderlos, porque en base a eso yo voy a poder tener esa carta y poder exigir los derechos y conocer las situaciones. ¿Ya? Estamos en una situación muy compleja en la pandemia, está de más que yo lo diga, pero evidentemente la administración del Estado está en una posición compleja en el entendido de que no puede paralizar bajo ningún respecto sus funciones. Y los funcionarios que están insertos ahí, claro, han estado sujetos a un estrés gigantesco, a una exposición importante, digamos, al riesgo inminente de contraer una enfermedad, más los turnos extenuantes. Y yo lo que les quise aquí plantear o mostrar es lo que establece efectivamente la ley o lo que establece nuestro cuerpo jurídico administrativo, que es bastante alejado, yo creo que como más al derecho moderno, digamos, ¿ya? A una idea más contemporánea del derecho del trabajo. Puesto que el estatuto es, siempre lo digo en las charlas, es un estatuto militarizado, o sea, donde este deber de obediencia estricto, donde yo no pueda cuestionar o negociar, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con eso. Yo creo que hay que revisar, es una de las materias que se están cambiando, se va a cambiar la norma fundamental, y ahí se va a votar esta fin de semana por eso. Yo creo que se tenga que tener a la vista las bases que van a, obviamente, quizás morigerar o cambiar o hacer un estatuto administrativo más que reconozca más estos derechos, digamos, los derechos constitucionales que puedan poseer los funcionarios públicos, ¿ya? Porque todos han sido parches de la administración para poder ir arreglando los problemas que tienen, pero yo creo que en este momento es complejo hablar del estatuto administrativo, no es muy popular, lo digo derechamente, porque casi todas las preguntas lógicas que puedan surgir para un trabajador, oye, yo puedo negociar mis cambios de funciones, oye, yo soy pediatra, ¿por qué me mandan a atender a adultos? Muchas veces no tienen respuesta jurídica ante la administración. Y por eso el componente gremial ha sido sumamente importante para resolver estas temáticas, sobre todo ante una ley tan rígida y anticuada. ¿Ya? Eso rondaría. Perfecto. Doctor Becerra, por favor, lo invito a que le dé un mensaje a nuestros médicos que están conectados. Yo suelo dar un mensaje de ánimo a todos los colegas por el tenor de las consultas que hacían por el chat y de las que nos llegaron inicialmente. Vemos mucha congoja, digamos, mucha frustración probablemente de las condiciones que les ha tocado vivir.
yo les invitaría a, primero, a dar una palabra de ánimo, ¿cierto? Y los invitaría a hacer uso de las prerrogativas que tienen como colegiados y afiliados a Falmet, de usar los servicios. Nosotros estamos a vuestra disposición para ir y representar en todo aquello que sea de nuestra competencia. Como decía Gabriel, el estatuto administrativo y este asunto tan jerárquico donde la jefatura superior tiene facultades, excepto son totipotenciales, digamos, pueden pedirnos lo que quieran, digamos, casi sin límite. Se da una cosa tan, ¿cierto?, compleja como que las horas extraordinarias no tienen límite, digamos, no está establecido hasta cuántas horas uno le podrían pedir de horas extraordinarias. Entonces, esa cuestión es efectivamente, claro, en la contingencia, en la coyuntura que estamos en este fin de semana, esperemos que en el futuro se dé otro arreglo social y las leyes después eso lo puedan, ¿cierto?, reflejar en un nuevo trato de funcionario público con la autoridad, con facultades probablemente más acotadas, más conversadas, más consensuadas, que es lo que correspondería a un cierto Estado de Derecho donde se supone que somos todos iguales ante la ley. Esta cosa tan jerárquica y militar efectivamente respondía a otra época, a otra forma de relacionarnos entre jefes y trabajadores, y por tanto yo creo que el llamado es a respetarnos entre nosotros. Yo creo que muchas de las cosas que nos toca negociar y nos toca representar con Gabriel y con el equipo nacen de la falta de respeto, digamos, entre colegas, del abuso de poder, del abuso de autoridad, de exceder, digamos, las facultades que se tiene a veces o mal utilizar estas amplias posibilidades que tienen las jefaturas superiores de ordenar cosas y de cambiarnos las condiciones de nuestros contratos, de enviarnos a trabajar a otro lado, etcétera. Yo creo que tiene que haber un respeto, somos todos personas, y eso es un poco lo que nosotros estamos propendiendo como gremio, es a pedir que esto de que los médicos hemos sido tan y las médicas hemos sido tan importantes en la pandemia, eso se refleje a lo menos en un buen trato desde nuestra jefatura y desde el Ministerio de Salud hacia abajo. Y eso hemos estado viendo que lamentablemente no se ha producido y por lo tanto tenemos que estar alerta, defendernos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros y aquellos que son jefes, tratar siempre de no comprometer cosas que la gente que tiene a cargo no es capaz ya de dar a estas alturas después de más de un año de pandemia, y cuidarnos efectivamente, velar porque estén todas las mejores condiciones posibles para seguir atendiendo a nuestros pacientes. Yo creo que aquí el compromiso ha sido muy grande del cuerpo médico, y la mortalidad que tenemos, que sigue siendo muy alta, no es más alta simplemente porque todo el equipo de salud, digamos, ha sido descollante, digamos, su desempeño, un gran compromiso, sobre todo del mundo público y también del privado. Y eso yo creo que lo mínimo que uno puede pedir como cuerpo médico es que se nos respete, ¿cierto?, estos derechos básicos que tenemos, y se nos pregunta un poco, digamos, antes de cambiarnos de funciones, de hacer que vayamos a hacer una tarea a veces para la cual ni siquiera estamos preparados. Yo creo que eso es como el mensaje. No estamos solos en esto, estamos cuidándonos entre todos, y aquí el gremio es importante, sus dirigentes son importantes para poder ayudarlos y colaborar en que se respete lo básico, y evitar estos tratos, ¿cierto?, autoritarios y arbitrarios muchas veces, que lamentablemente ya tenemos varios ejemplos a lo largo de Chile que se están dando ahora en tiempo real, colegas, ¿cierto?, que están siendo destituidos, que están siendo destinados a otros establecimientos, habiendo concursado, ¿cierto?, una cierta plaza en una región, etcétera. Digamos, estamos viendo todas esas cosas, alteraciones de los concursos, no respetar las condiciones de los próximos concursos de especialidad o de las condiciones que están los becarios, los pagos, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que eso es importante, y por eso el valor de estas reuniones donde hay que aclarar las cosas, cuál es la medida de lo posible en lo legal, pero también saber que estamos en esto juntos como gremio, como cuerpo médico, y que hay dirigentes que estamos dispuestos, digamos, con las herramientas legales que corresponden, a defender todas aquellas injusticias, digamos, y actos arbitrarios a los cuales nos estamos viendo enfrentados lamentablemente. Y muchas veces implementados por colegas también. Y ahí también hay que saber que tenemos un código de ética que prohíbe ese tipo de conducta, y por tanto, bueno, tendremos que llevar a los tribunales de ética de la orden a todos aquellos colegas que incumplan nuestro código, que una de las cosas principales que tiene es que debemos respetarnos como colegas en el ejercicio de la profesión. Yo eso es lo que me gustaría hacer mucho hincapié y llamarlos a cuidarnos entre todos, y a estar siempre atentos a que las cosas, estamos en pandemia, pero no estamos, ¿cierto?,
en un todo vale, sino que aquí las cosas tienen un cierto ordenamiento y hay que exigir los derechos básicos, que hay que recompensar el trabajo realizado y que ¿cierto? Eso no sean solamente felicitarnos en público en las cuentas de pandemia que se dan todos los días, sino que efectivamente se nos respeten nuestros derechos funcionarios y se nos recompense el trabajo extra realizado. El doctor Carlos Becerra Verdugo, tesorero del directorio de Falmet y secretario técnico de la Unidad de Defensa Laboral Médica y presidente del Consejo Regional de Puerto Montt. Y Gabriel Nieto, abogado jefe de la Unidad de Defensa Laboral Médica UDELAM. Agradecemos la participación del que nos ha acompañado esta noche. Hablar sobre los derechos y deberes funcionarios en la pandemia, y los dejamos invitados para las próximas entrevistas que vamos a hacer a través de este mismo medio respecto de la medicina privada y sobre los derechos laborales desde un enfoque de género. Los vamos a dejar además invitados para un evento que es muy importante para la Fundación de Asistencia Legal, que es el lanzamiento del libro Derecho Médico. Esto va a ser el jueves 20 de este mes de mayo. Así que agradecemos su acompañamiento, sus preguntas, nos comprometemos, Gabriel ya lo hizo públicamente, que se va a comprometer a contestar cada una de las preguntas que nos quedaron pendientes, y los dejamos invitados para que nos sigan en nuestro Twitter, y los ciclos de estas entrevistas también las pueden revisar en nuestra página de internet de www.falmet.cl. Muchísimas gracias, doctor. Gabriel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Invitados a las presentaciones de las próximas secretarías técnicas de género y de materias privadas. Jueves 27, me equivoqué, me comí 7 días, jueves 27, para el lanzamiento del libro. Buenas noches, que estén muy bien.